Cuba, el régimen volvió a arremeter contra la oposición. José Daniel Ferrer, uno de los principales líderes disidentes, fue arrestado nuevamente. La detención ocurrió pocas horas después de que el Tribunal Supremo, controlado por Miguel Díaz-Canel, revocara su libertad condicional. Ferrer había sido liberado provisionalmente como parte de un acuerdo entre el régimen y el Vaticano. En un nuevo acto represivo, las fuerzas del régimen de Miguel Díaz-Canel asaltaron violentamente la sede de la organización disidente Unión Patriótica de Cuba. Acaban de asaltar en la mañana de hoy, tempranito en la mañana, en la madrugada prácticamente, acaban de asaltar la sede de un PACO en Santiago de Cuba y se llevaron preso a José Daniel Ferrer, a su esposa, la doctora Nelvi Maray, a el niño pequeño, a Fernando González Bayán, Roilán Zárraga Ferrer, y otros activistas que siempre están allí en la sede de la Unión Patriótica de Cuba. Todos ellos han sido arrestados, desconocemos su paradero, no sabemos dónde lo han metido. Esto sucedió a las 6 de la mañana, horas después de que la vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular, Maricela Sosa, revocara la libertad condicional a Ferrer por una supuesta violación de términos del beneficio con la que buscan justificar el asedio y acoso contra los activistas. Las salas penales del Tribunal Provinciales Populares de Matanzas y el Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba han procedido a la revocación de 2 sancionados por el incumplimiento de sus obligaciones establecidas en la ley y ha dado lugar a que estas personas ingresen a establecimientos penitenciarios. Para la activista Rosa María Payá es una represalia por el testimonio de Ferrer ante el Comité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. También de escarmiento contra la figura y la persona de José Daniel Ferrer por su testimonio ante el Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo hace 2 semanas. El hermano de Ferrer, Luis Enrique, denunció la campaña de desprestigio impulsada por el régimen a través de redes sociales y medios de comunicación para desacreditar a los opositores que entregan alimentos a cientos de cubanos en situación de vulnerabilidad en Santiago. Hizo un duro señalamiento contra el corresponsal de la agencia Reuters en Cuba. Este periodista en La Habana, cómplice de la dictadura, saca en la agencia Reuters, a la cual también estamos acusando de cómplice de una dictadura y de responsable de lo que le pueda pasar en prisión a José Daniel Ferrer, la tortura, los golpes y hasta su vida, corre peligro en prisión como ya ha pasado anteriormente. Hacemos responsable también no solamente a la dictadura, sino también al periodista acreditado a la agencia Reuters en La Habana y a la agencia Reuters y a sus dueños, a sus propietarios, de lo que le ocurra a José Daniel y a estos activistas arrestados en Santiago de Cuba. Acaban de publicar un mensaje que parece más del Ministerio de Relaciones Exteriores de la dictadura que de un periodista que debe estar detrás de la verdad e informar lo que está pasando y lo que dicen las dos partes. En enero, el régimen excarceló a José Daniel Ferrer en un proceso que organismos defensores de derechos humanos han dicho estaba lleno de irregularidades que no les ofreció garantías de justicia. Estuvo 4 años detenido en la cárcel de Mar Verde por haber participado en el estallido social de julio de 2021. Para hablar sobre esta situación, recuerdo que conversábamos con José Daniel Ferrer hace unos días atrás, unas semanas atrás, y realmente lo que molesta es la función social que cumplía. El ocuparse de quienes no comen, el tratar de dar atención médica. Así son los regímenes. Quiero darle la bienvenida ahora sí a Luis Enrique Ferrer, disidente cubano en el exilio. Él es hermano de José Daniel Ferrer. Bienvenido, gracias por atendernos. Gracias a ustedes por la invitación y por la gran labor que realizan difundiendo la verdad a lo largo y ancho de nuestro continente. Gracias por el tiempo, sobre todo en las circunstancias. Cuéntenos cómo fue detenido su hermano, lo que se sabe hasta este momento o la información que puedan tener. Sí, bueno, tenemos poca comunicación con Cuba porque cada vez que ellos comienzan este tipo de ola represiva, lo primero que hacen es bloquear las comunicaciones. Pero dentro de ese bloqueo, las informaciones que no han llegado hasta la fecha es que en la madrugada asaltan, ya amaneciendo, asaltan la sede de la Unión Patriótica de Cuba, que a la vez es la casa de José Daniel Ferrer, de su esposa, la doctora Nelvi Maray Ortega Tamayo, y de su pequeño niño de 5 años, Daniel José Ferrer Ortega. Asaltan la vivienda, se llevan arrestado a José Daniel, a su esposa, al niño,
a 3 activistas que estaban allí, que pudimos confirmar los nombres. Habían otros que probablemente también estén arrestados, pero no hemos podido confirmarlo. Los 3 detenidos son Roilán Zárraga Ferrer, expreso político también de UNPACU y nuevamente ahora detenido. Fernando González Bayán, también expreso político de UNPACU, que fue encarcelado no hace mucho. Y Roilán Álvarez Renzoler, otro activista de UNPACU que ha sido víctima de represión, de golpiza, que en una ocasión le partieron hasta en el rostro de la brutal golpiza que le propinaron. Estos son los que hemos confirmado, pero estamos seguros que la ola represiva ha sido mucho más grande, porque cuando ellos desconectan prácticamente los servicios telefónicos, la mayoría de nuestra gente, cuando ellos bloquean la comunicación, casi siempre es motivo de preocupación, porque la represión es mucho más allá de lo que llega a salir en el momento que está ocurriendo, como ahora mismo. Ahora, ¿hubo alguna notificación previa a esta revocación de libertad condicional? No, que sepamos no. Y quiero resaltar otro caso que es similar o igual que el de mi hermano, que es Félix Navarro Rodríguez, también de la causa de los 75, ya es su 3ª vez en prisión por motivos pacíficos, por reclamar los derechos de un pueblo que sufre. Félix Navarro Rodríguez estaba de visita en la prisión para ver a su hija, Sailí Navarro, quien está también presa desde el 2021, cuando las manifestaciones que hubieron a lo largo y ancho de Cuba exigiendo libertad y respeto a los derechos humanos. Él y su esposa van a ver a su hija y a ambos se lo llevan arrestado, y a Félix parece indicar que lo van a dejar en prisión, al igual que José Daniel. Por otro lado, sale el llamado Tribunal Supremo de Cuba, es decir, el brazo ejecutor para reprimir al pueblo cubano con las leyes de la dictadura castro-canelista. Salen con una declaración de que iban a revocarle la libertad condicional que tienen ambos, según ellos, por violación a las reglas de esta libertad condicional. Por lo tanto, en el día de hoy han arrestado a Félix Navarro y a José Daniel sin previo aviso, sin ningún tipo de reclamo. En el caso de José Daniel se niega a aceptar cualquier cosa como condiciones de ningún tipo, porque él dice y reafirma que él está preso injustamente, por lo tanto él no tiene que cumplir absolutamente ninguna condición, porque sería aceptar que es culpable y no lo es. Está preso por sus ideas políticas, no por cometer ningún delito. Y José Daniel no cumple ninguna condición que ponga la dictadura, ni en prisión, ni en la calle, ni en ninguna parte, cuando es injusta. Pero en el caso de Félix Navarro, que sepamos, Félix nunca ha hecho ninguna declaración de que no iba a cumplir con nada. Y Félix es un hombre mayor, 70 años de edad, un hombre enfermo, 3ª vez en prisión. Prácticamente ambos, él y José Daniel, han pasado ya más de 12 años en las prisiones castristas, que eso significa como 30 en un país libre de vida, porque te avejenta, te destruye el organismo. Y en el caso de Félix, sufrió el coronavirus en esta última prisión del 2021 hasta la fecha, y estuvo bien mal de salud. Es decir, una persona vieja, ya con 70 años, que pudiéramos decir que aquí afuera viene siendo el equivalente de 80 o 90, con problemas de salud, pero es un hombre digno, un hombre que defiende los derechos de un pueblo con sus ideas, sin hacerle daño a nadie, y en este caso la dictadura opta por llevarlo nuevamente a prisión como modo de castigo y a la vez de sacarlo de la calle para que no prediquen con sus ejemplos. Ahora, entendemos hasta cierto punto los que ellos consideran opositores, pero ¿por qué llevarse a la esposa de José Daniel y a su pequeño hijo, que lo vemos allí en la fotografía? ¿Cómo es que se llevan a un niño? Por una razón sencilla: las dictaduras como la cubana, una dictadura de extrema izquierda, solo le interesa mantener el poder. Y si para mantener el poder tienen que encarcelar mujeres, lo hacen. Hay muchas presas políticas, las damas de blanco y de otras organizaciones en Cuba. Y en el mismo 2021 muchas mujeres fueron a prisión por pedir libertad. Y también la emprenden contra los niños pequeños. Es una forma de castigo y de tortura contra toda la familia, para tratar de ablandar a los opositores y a la vez mandarle un mensaje al pueblo cubano: no se metan en oposición, no reclamen derechos, aguanten todo calladamente, porque la vamos a emprender
contra ustedes, van a ir presos, lo vamos a condenar, lo vamos a torturar, le vamos a hacer de todo, pero también se lo vamos a hacer a sus familiares, sin importar si son mujeres, ancianos, niños o hasta bebés. Se han dado muchos casos de bebé pequeño. Yo lo sufrí cuando estuve preso. Dejé una niña pequeña que se llama María Libertad, que ya es una mujer hoy en día, cuando estuve preso en 2003 junto a Felina Barrio y José Daniel, y le apedreaban la casa a mi esposa con la niña pequeña en la cuna. Y en una ocasión, una de esas piedras rompió una parte de la casa y cayó al lado de la cuna, donde dormía mi pequeña hija. Es decir, todos hemos sufrido cosas similares por el simple hecho de reclamar que los cubanos tenemos derecho y tenemos derecho a vivir como seres humanos, no como animales, y que tienen que respetarnos los derechos humanos. Esa dictadura es tan cruel que es capaz de cualquier cosa. Pero puedo poner un ejemplo sencillo que le puede llegar, yo sé que el canal de ustedes ha visto en toda América, incluso Estados Unidos. Pero los que viven en Colombia saben, por ejemplo, los que han sido víctimas de un secuestro, un familiar, saben lo que es capaz de hacer alguien de extrema izquierda. La extrema izquierda no tiene humanidad, no tiene nada bueno prácticamente. Y lo poco bueno que proclaman es un solo objetivo: manipular, engañar, confundir para lograr sus objetivos. La extrema izquierda en cualquier parte del mundo secuestra, asesina, tortura, hace lo que tenga que hacer por llegar al poder y por mantenerlo. Y por supuesto, cualquier dictadura, no importa de qué corte sea, por mantener el poder también es capaz de cualquier cosa. Pero lo que hemos sufrido, la persecución de la dictadura de extrema izquierda, como la cubana, como lo que pasa en Venezuela, en Nicaragua, sabemos hasta dónde son capaces de llegar esta gente. Voy a resumirlo con una frase de un patriota amigo que murió en Cuba de un infarto hace unos años atrás. El día que me digan que un comunista se comió a un niño, yo lo creo. Eso decía este amigo mío. ¿Por qué lo decía? Porque ya era un hombre mayor. Porque él había visto tanta maldad y tantas cosas malas hechas por los comunistas cubanos, que él creía lo que le dijeran, porque sabía que los comunistas eran capaces de eso que le dijeran y de mucho más. Ahora, a comienzos de este mes, Luis Enrique, tuve la oportunidad de entrevistar a su hermano José Daniel. Él me hablaba sobre la función social que cumple o que ha venido cumpliendo allí en Umpaco, en Santiago de Cuba, dar de comer a la gente, entregar medicamentos, brindar asistencia médica y varias cosas más. Incluso nos envió imágenes de cómo la policía política rodeaba la instalación en el momento en que estaban haciendo todo esto. ¿Qué le incomoda al régimen de la Unión Patriótica de Cuba? Es decir, el que supla lo que ellos no pueden hacer, en que atienda las necesidades que no son atendidas por ellos. Bueno, eso que usted acaba de mencionar, estamos hablando de una dictadura que lo quiere controlar todo, pero a la vez, dentro de ese control absoluto, está sometiendo al pueblo a un exterminio masivo. Están matando de hambre, así como lo estoy diciendo, palabras exactas, están matando de hambre a un pueblo. Todo el que vive en Cuba actualmente y no tiene familia en el exterior, en Europa, en Estados Unidos, incluso en Colombia, en Argentina, en cualquier país, que hay libertad, que hay derecho, que se trabaja duro y se vive. Bueno, el que está en Cuba, que no tiene un familiar en cualquiera de estos países, que le pueda mandar una ayuda de vez en cuando, prácticamente está muriendo de hambre, de falta de atención médica, de falta de medicamentos. Muchas veces ni una aspirina tienen para un dolor de cabeza, ni un pan para comer. Y entonces esas personas vulnerables que la dictadura, en su excesivo control y su mala política económica, su represión social y económica que no deja al cubano emprender y vivir, no quiere que nadie de la oposición, de la sociedad civil o del exterior, incluso ni siquiera las iglesias, le dé ayuda y atienda a ese pueblo que sufre y que muere prácticamente de hambre. ¿Por qué? Porque ellos quieren ser los únicos que controlen y que el pueblo le tenga que agradecer algo. Y entonces, al ver que Umpaco está haciéndose cargo de labores sociales y humanitarias que la dictadura ha abandonado, que no ayuda, que no atiende, que está matando prácticamente al pueblo, entonces ellos no quieren que eso ocurra. Ellos no quieren que el pueblo vea que una iglesia, una organización opositora o de la sociedad civil le ofrezca ayuda de corazón, de voluntad, con lo poco que tienen, a un pueblo necesitado. Y entonces eso le molesta tanto a la dictadura como que hubiesen salido a la calle en una manifestación protestando, gritando abajo la dictadura,
y libertad para el pueblo de Cuba. Es decir, es parte de la sociedad civil cubana que quiere surgir, que quiere existir y que la dictadura no se lo permite y la aplasta, porque es una dictadura totalitaria que tiene que tener el control de todo para poder existir. Para finalizar, ¿cuáles son los pasos a seguir, señor Ferrer? Bueno, primero agradecerle a ustedes por la labor tan importante que realizan llevando la verdad, así tan rigurosa la verdad, a todo el continente. Y creo que la labor de una prensa libre, honesta, como es el caso de ustedes en NTN 24, es una de las cosas más importantes que ofrece solidaridad y respaldo a estos hermanos nuestros que en Cuba están sufriendo cárcel, que en estos momentos hay 1 millar de presos políticos en Cuba, hombres y mujeres, no solamente José Daniel y Félix Navarro. Gracias a esa solidaridad, a través de una prensa transparente, ya tenemos un paso bastante bueno a nuestro favor. Pero además, estamos trabajando en llevar esto a todos los foros internacionales posibles, organismos internacionales de derechos humanos y, por supuesto, a promover todo lo que se pueda por las redes sociales y protesta también en muchos lugares donde hayan cubanos de buena voluntad que quieran protestar por la libertad de estos hermanos nuestros, de todos los presos políticos, por la libertad de Cuba y por el cese de toda esta brutal represión que trae la dictadura contra el pueblo cubano. Una dictadura que está en las últimas, que no es capaz de reconocer que ha sido un fracaso, que lo único que le ha ofrecido al pueblo cubano es el terror más brutal, más despiadado, que no ha dado soluciones, que el pueblo está sumido en la peor de las miserias, sin ni siquiera la más mínima libertad, y no es capaz de decir, me aparto a un lado y dejo que los cubanos decidan su futuro. No, una dictadura que hasta los últimos momentos va a llevar al pueblo cubano a la peor de las situaciones, incluyendo hasta un baño de sangre, antes de soltar el poder. Y la única manera de que eso pueda cambiar y evitarse es que el mundo libre sea más solidario con el pueblo cubano y que la prensa, que no hace una labor tan importante como ustedes, también se enfoque un poco más en lo que sufre y vive el pueblo cubano. Pues quiero darle las gracias a Luis Enrique Ferrer, disidente cubano en el exilio, hermano de José Daniel Ferrer, que hoy nuevamente ha sido apresado por el régimen de Díaz-Canel. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por lo que hacen.